en nombre del Frente de Apoyo al Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas y Fuerzas Armadas Guayas y la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, les damos una cordial bienvenida a este foro académico sobre democracia y Fuerzas Armadas. La verdadera democracia es algo que se debe ir formando a medida que se van transformando las estructuras de la sociedad, a medida que vamos cambiando nuestra mentalidad. Sin embargo, en la actualidad, el concepto de democracia no se limita al de una forma determinada de gobierno, sino a un conjunto de reglas de conducta para la convivencia social y política. La democracia como estilo de vida es un modo de vivir basado en el respeto a la dignidad humana, la libertad y los derechos individuales y colectivos. El Ecuador vive actualmente una crisis política, económica, moral y militar. Hay un creciente descontento de la población. Las encuestas últimas indican que el pueblo ecuatoriano no cree ni en el gobierno ni en la clase política actual y deposita su mayor credibilidad en la Iglesia y en las Fuerzas Armadas. Por otro lado, hay una pérdida de institucionalidad en Fuerzas Armadas en las que han puesto el gobierno a la tropa contra oficiales y en lo exterior al pueblo contra Fuerzas Armadas. Señores, los ecuatorianos debemos unirnos para salvar este Ecuador de manera de tener una verdadera democracia que se respeten nuestros derechos y libertades, que tengamos una justicia imparcial. Queremos vivir en paz. Ya basta de agresiones, basta de insultos, basta de prepotencia, basta de totalitarismo. El Ecuador necesita a gritos esta unidad para juntos, sociedad civil y militares, lo levantemos y lo saquemos de esta crisis fundamentalmente de valores y principios éticos. Las Fuerzas Armadas tenemos que defender el honor, la soberanía y la integridad territorial de la patria. Debemos estar comprometidas con el cumplimiento de nuestra sagrada misión y el gobierno ejercer el poder civil como expresión que designa a la parte del aparato del Estado de la que depende el mantenimiento de la ley y el orden público. Si se acata lo dispuesto en la Constitución y en las leyes de la República, entonces viviremos en un Ecuador con armonía y con paz. El militar no puede ignorar la situación política de su patria, el eventual peligro de ciertas doctrinas que se quieren implantar y que atenten contra el mantenimiento de la estabilidad social económica, la democracia, las libertades y las tradiciones históricas de este país. El militar tiene el derecho y el deber de estar permanentemente atento a lo que suceda con su patria, en su calidad de militar y de ciudadano. Señores, por todo lo expresado, debemos devolverle la institucionalidad a nuestras Fuerzas Armadas, orgullo del país y pilar fundamental para su defensa integral y para su desarrollo. Basta de odio. Queremos que el respeto a los ecuatorianos y a las Fuerzas Armadas vuelva a ser el norte verdadero que nos lleve a un puerto seguro. Trabajemos con humildad y con mucho sacrificio para entregarles un mejor futuro a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Ecuatorianos,
Si realmente amamos al Ecuador, debemos amar a nuestras Fuerzas Armadas. Bienvenidos y abrimos con esto el foro académico. Señores integrantes de la mesa directiva, profesor Zavala Egas, doctor Alfredo Palacio, expresidente constitucional de la República, coronel Alberto Molina, moderador de este acto, señor estudiante Héctor Vanegas, presidente de la Asociación Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y un saludo especial, por algún lugar ha de estar el capitán Edwin Ortega, Sevilla, que también nos acompaña en esta tarde. No ha querido el capitán participar acá de la mesa directiva por aquello de que el día de hoy fue notificado de que le han abierto un segundo expediente, un tercer o cuarto expediente, por aquellas declaraciones que rindió el día de ayer a los medios de comunicación y en la cual estaba impedido en virtud de un mensaje militar, creo que es el nombre que ustedes utilizan, a estas órdenes que se imparten por parte de los altos oficiales de las Fuerzas Armadas, en este caso del contraalmirante o vicealmirante Carlos Vallejo, quien en algún momento actuó en calidad de comandante general de la Armada Nacional Occidental y que envió una comunicación, un mensaje militar a los jefes de unidades, a los comandantes, a las personas que estaban conformando los consejos de disciplina, con la finalidad de instruirles que cualquier información que se filtre a los medios de comunicación, con la finalidad de poder dar a conocer lo que se estaba generando dentro de los consejos de disciplina, pues iba a ser sancionado y tenía que ser sancionado de una manera totalmente drástica. Nos parece totalmente abominable que el día de hoy un oficial de Marina en servicio activo se preste, más allá de enviar una comunicación para pedirle a los miembros de un consejo de disciplina que respeten las garantías de los ciudadanos, más aún de un oficial de la Armada Nacional, está pidiendo en este caso que se cuarte en todo caso los derechos constitucionales de un ciudadano. Sorprendente, paradójico en el triste momento que vive el Ecuador. Yo quisiera aprovechar estos 18 minutos únicamente tratando de hacer referencia a algunos aspectos que nos ha tocado atravesar durante estos 3 meses. Debo de comenzar o iniciar confesando que cuando me invitaron a este seminario de Derecho Constitucional, fui el primero en decirle a la persona que me invitó, de decirle, yo no soy experto en Derecho Constitucional. Zapatero tu zapato. Creo que si uno de los conferencistas de ese acto es el profesor Zavala Egas, que sí es un experto en Derecho Constitucional, creo yo de que él nos dará la pauta necesaria de algunos aspectos que yo quisiera dejarlo sentado previamente, puesto que mi especialidad, como repito, es la del derecho penal y no de la del derecho constitucional. No quiero decir con esto de que no haya vínculo, cuidado, alguien vaya a malinterpretar y decir que a lo mejor el derecho constitucional no está vinculado con el derecho penal, y eso no es algo que yo estoy señalando en este momento. Una de las bases fundamentales es justamente aquel artículo 76 que está señalado dentro de la Constitución de la República y que hace referencia a las garantías básicas del debido proceso que deben de ser respetadas, sobre todo en un campo, en un territorio del derecho penal donde lamentablemente existe una mayor afectación de esos derechos. Y en ese sentido, pues, creo que hay que tomar en cuenta esta situación. Esta historia comenzó antes del día 14 de mayo del presente año, porque antes del 14 de mayo se había generado una reunión de carácter interno dentro de uno de los cuarteles aquí. Para quienes conocemos los cuarteles, sobre todo quienes hemos tenido cierto grado de formación militar, en mi caso me alegra mucho de ver el día de hoy a muchos compañeros, ex compañeros míos del Colegio Militar, del Liceo Naval, donde nos iniciamos en las aulas a nivel secundario, y ahí fue donde conocimos la base San Eduardo. En aquella época, en la base San Eduardo, pues ahí generábamos la instrucción militar, y es lo que el día de hoy finalmente se lleva a efecto una primera reunión. Una reunión con el vicealmirante Ángel Zarzosa, quien en ese momento estaba de comandante general de la Armada Nacional, y en esa reunión
se da lugar para que los oficiales que estaban en ese momento puedan generar algunos comentarios respecto a lo que estaba aconteciendo en el país. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Pues en primer lugar la medida que había tomado el presidente de la República en relación al débito de la suma de 41 millones de dólares de las cuentas del ISFA, argumentando que su abogado, el Procurador General del Estado, le había dicho que existía un sobreprecio dentro del terreno que había sido vendido por parte del Ministerio de Medio, comprado por el Ministerio de Medio Ambiente al ISFA. Y que en base de ello, pues, procedía el débito de la cantidad de 41 millones de dólares. Algo parecido, similar, que cuando alguien compre un carro y le diga luego de 3 meses a la persona a quien le vendió el carro, sucede de que mi abogado me ha dicho que he pagado un sobreprecio y no tengo necesidad de acudir a la justicia ordinaria ni cumplir de ninguna manera con el ordenamiento jurídico y he considerado debitarte tal cantidad del banco. Eso es lo que se había generado y dio lugar para que en primer lugar se haya presentado una denuncia que ustedes conocieron a través de los medios de comunicación, en la que concurría a la Fiscalía una organización de carácter anónima, Ecuador Unido en Democracia. ¿Quién firmaba? Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos porque veía yo que incluso el formulario de la denuncia que había sido presentada en la Fiscalía había sufrido una afectación, una alteración, puesto que le habían puesto liquid paper en la firma, para evitar de que se pueda descubrir quién era la persona que había acudido a presentar la denuncia. Y fue una de las primeras cosas que denunciamos, porque más allá de haber investigado en las páginas de las redes sociales quiénes eran estos Ecuador Unidos en Democracia, pudimos determinar que se trataba de una de las 15 organizaciones que formaban parte o habían sido generadas por parte de la Secretaría de Asuntos Políticos del Gobierno Nacional. Ellos eran los encargados, los mentalizadores de acudir ante la Fiscalía. Y teníamos en primer lugar, porque le hicimos conocer a la fiscal, que teníamos un grave problema. El día de mañana, en que esa denuncia corra la suerte de ser declarada temeraria o maliciosa, lo cual por cierto nunca va a suceder, pero en el evento de que estuviéramos viviendo en un estado de derecho en el Ecuador y que eso pueda suceder, en la práctica jamás se podría sancionar o peor pedir reparación de naturaleza civil o peor aún, mediante una calificación de malicia, el hecho de seguir las acciones penales correspondientes. Jamás podría suceder. Y fue la primera acción que tuvimos en la que pudimos intervenir dentro de esa investigación de naturaleza penal. ¿Cuáles eran los delitos? Actos de violencia de parte del capitán Ortega, delito de sedición, delito de traición a la patria y 7 delitos más que se habían inventado dentro de esa denuncia. Y así fue como se genera esta investigación. El día 14 de mayo se genera un segundo acto. Ese segundo acto guarda relación, en cambio, con una carta que es enviada por parte del capitán Edwin Ortega, al igual que cerca de 77 o 79 oficiales de la Armada Nacional, de un total de 200 militares de las Fuerzas Armadas, que proceden a dar respuesta al correo electrónico que había sido enviado por parte del presidente de la República el día 13 de mayo. En ese correo electrónico, repito, el presidente de la República, una vez más, trata de justificar su posición respecto al débito de los 41 millones de dólares y decirles que los militares, como héroes de la patria, tenían que aceptar finalmente esa posición del gobierno nacional, porque así construían patria y finalmente, patria o muerte, venceremos. Y fue así como se genera justamente la respuesta por parte de muchos de los oficiales, entre ellos la carta del capitán Edwin Ortega, quien comienza señalando en primer lugar su cuestionamiento, su inconformidad frente a este abuso, frente a esta arbitrariedad que se había cometido por parte del presidente de la República. Y se aprovechó también la comunicación para poder sacar a la luz, que ya es algo que quizás no lo pudo resistir más el capitán Ortega, en relación a algunos aspectos que guardaban relación, en primer lugar, con el hecho de cómo utiliza las famosas sabatinas el presidente de la República para poder ofender a un sinnúmero de ciudadanos, entre esos al general Paco Moncayo, considerado para muchos un héroe del CENEPA,
como así lo es, y que en algún momento el presidente de la República lo llegó a tildar como troglodita. Y no solo ello, sino incluso la disconformidad que existía respecto a algunos aspectos al interior, en el sentido del retiro de decanes, el retiro de las agregadurías navales, el hecho de haber pasado los colegios militares y los liceos navales a manos del Ministerio de Educación, el hecho de haber pasado o trasladado los hospitales militares a manos de salud pública, del sistema de salud pública, y algunos aspectos que de una u otra manera se veían afectados. Uno de ellos, también mencionado, fue el aspecto relacionado con el fortalecimiento de la SENAIN y el debilitamiento de la Dirección Nacional de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Varios aspectos que llevan finalmente al hecho de que al final de la comunicación todos pudimos observar a través de los medios el hecho de lo que señala el capitán Ortega. Pare de mentir. El país necesita que en lugar de mentir se dedique a perseguir y a lograr de que pueda acabar la impunidad en el Ecuador. Que se acabe con la corrupción y pare de ofender a una institución gloriosa como es las Fuerzas Armadas. Esto es lo que consideró ofensivo el presidente de la República para disponer inmediatamente que se generen los consejos de disciplina respectivos. Se genera un primer consejo de disciplina para ir acortándonos en esta historia, y en ese primer consejo de disciplina la resolución que adopta el consejo es muy puntual. Puntual en el sentido, en primer lugar, aceptar que existen violaciones al debido proceso por parte de un oficial. Se ha afectado el debido proceso. Digo esto porque el día de mañana, ya luego transcurrieron una semana de esta resolución, y sucede que quien comparece ante la justicia ordinaria, lugar donde, por cierto, el presidente Correa puede manipular la justicia a su antojo desde el momento que le metió la mano, finalmente a señalar a través de su abogado, el secretario jurídico de la presidencia, señalando de que se ha vulnerado su derecho a la seguridad jurídica. Acude ante la justicia ordinaria, señalando y pidiéndoles: señores jueces, les pido ayuda. Sucede de que los militares no me quieren reconocer como su comandante en jefe. Ayúdenme, por favor. Y entonces acude, en primer lugar, a pedirles que declaren la vulneración del derecho a la seguridad jurídica. En segundo lugar, pues, se señala también otro aspecto en particular, como es el hecho de que pide, de igual manera, que se nombre un nuevo consejo de disciplina, y otro aspecto que también lo vamos a señalar. Y todo esto es lo que da lugar para que se concurra a generarse una acción de protección, que es el tema que nos convoca y que está señalado en nuestra Constitución de la República como en el artículo 88, pero que no es sino, si podríamos definirlo, un mecanismo de protección para los particulares, para los ciudadanos, contra los abusos del poder público, contra los abusos del poder estatal. Pero de ninguna manera un mecanismo de protección contra el pobrecito o indefenso presidente de la República, contra los abusos que cometen los perversos ciudadanos contra él. De ninguna manera. No es así como se plantea. Ya luego de ello, ojalá el profesor Zavala pueda referirse a esta óptica de poder haber analizado los derechos de protección y los derechos de libertad que estuve revisando en este documento que ha sido elaborado por él, para ver los errores que se cometen dentro de esta óptica al señalar justamente el hecho de que se ha vulnerado el derecho a la seguridad jurídica. Derecho a la seguridad jurídica que se encuentra de igual manera consagrado en la Constitución en el artículo 82 y que no es sino otra cosa que el respeto de la normatividad constitucional y el ordenamiento jurídico imperante en un Estado. Y entonces, los miembros del Consejo de Disciplina, me refiero al primer Consejo de Disciplina, lo primero que hacen analizar es aquello. ¿Qué ha sucedido en este caso con el capitán Ortega? Bueno, en primer lugar, el hecho de que lamentablemente cuando se lo notifica para que concurra el primer Consejo de Disciplina era el día 15 de agosto del presente año. Hay un reglamento de disciplina militar y ese reglamento de disciplina militar señala claramente en el artículo 123 que en el evento
de que se quiera juzgar o sancionar una falta atentatoria, que era la que estaba haciendo materia de juzgamiento, en el artículo 36, literal B, que se refiere a cometer actos de violencia o de indisciplina contra un superior jerárquico. Esa falta tentatoria tiene un plazo de prescripción. Y ese plazo de prescripción era de 90 días. Desde el día 14 de mayo, ahí funcionan las matemáticas, hasta el día 15 de agosto, en que es notificado el capitán Ortega, finalmente habían transcurrido 93 días. Lo que en la práctica se señalaba el hecho de que el Consejo había perdido la facultad para poder juzgar y sancionar este acto. Pero no solo ello. Otro de los aspectos que hicimos conocer a este Consejo de Disciplina es el relacionado con el hecho de que a quien se habría vulnerado realmente el derecho a la seguridad jurídica, de ninguna manera era el presidente. Sobre todo por aquello de que la Constitución de la República, en el artículo 66, numeral 21, protege para los ciudadanos un derecho a la intimidad. Y ese derecho a la intimidad implica el hecho de que se tiene que precautelar y salvaguardar la protección de ciertos documentos personales. No es posible, por mucho de que se trate del presidente de la República, quien por cierto hace lo que le da la regalada gana, finalmente tratar de presentar a un Consejo de Disciplina, en primer lugar, y decirles, mediante esta carta de naturaleza privada, sucede de que se me ha insultado, y en virtud de ello pienso que deberían sancionar a este oficial. De ninguna manera, porque yo he repetido que la Constitución de la República, en el artículo 66, numeral 21, señala claramente que esta protección obliga al hecho de que por ninguna causa se puede hacer público un documento que forma parte de una conversación estrictamente privada. No solo la Constitución de la República, lo menciona de igual manera el Código Orgánico Integral Penal, en el sentido de que para hacer público un documento se requerían dos aspectos fundamentales. El primero, el haber pedido el consentimiento o la autorización del titular del correo electrónico, o en su defecto, si no conseguía la autorización, tenía que acudir a pedir una autorización de naturaleza judicial. Y esa autorización de naturaleza judicial jamás la obtuvo el presidente de la República. La falta de asesoría de los abogados